¿sabe qué? Yo no la hice o yo la hice y me quedó de esta manera. No pasa nada. ¿Quién la hizo? Yo hice dos de las, bueno, para graficar. Ajá. ¿Y cómo le quedaron? Se las enseño aquí Claro. por la cámara. Sí. Me quedaron así casi juntas. Pero esas son de la tabla, de esta tabla, ¿no? Sí, Y de la anterior donde teníamos que ver si había punto de corte, ¿no las hizo? no, pero esas son las mismas, ¿no? No, son dos diferentes. Ah, no, entonces creo que no. Ok. Aiko, perdón, me estaba hablando, pero no la escuché. ¿Qué pasó? Mire, ¿se le enseño? Sí, pero sigo teniendo problemas con usted en el audio. Profe, Dígame. no, esas sí las tengo, ya me acordé. Esa, pero están así. A ver, Aiko, permítame tantito. Ok, Esas son dos y acá están. No, son tres y acá están otras dos. ok. Ahí la cuestión era de que tenían que ser en el mismo plano. Ahorita lo checamos, ahorita lo vemos. A ver, ahora sí, perdón, Aiko. ¿Ya me escucha? Ahora sí ya la escucho. De ahí está, ¿sí se ve? Ah, sí, sí la alcanzo a ver. Ok. A ver. A ver, veámoslo de esta manera, jóvenes. Vamos a apoyarnos de este programa para verlos de una manera rápida. Ok. Nos pedían que determináramos si existía un punto de corte en dos funciones. La primera nos dice que es 2x más 1. Tengo y igual a 2x más 1. Aquí está mi primera línea que debí de haber graficado y debió de haberme quedado de esa manera. La segunda me dice que es 1 menos x sobre 2. Mi segunda función es y igual a 1 menos x sobre 2. Estas son mis dos gráficas y de esta manera debió de haberme quedado. Vamos a darle el nombre, vamos a cambiarle el color para que se vean más. Estas debieron de haber sido nuestras gráficas en el primer caso y nosotros debimos de haber determinado que cuando x valía 0 y y valía 1, aquí era donde se encontraba nuestro punto de corte. Eh, por ahí estaba yo viendo que ustedes las hicieron en planos cartesianos separados. No tenía que haber sido, puesto que nos están pidiendo si existe un punto de corte. Pero esta es la manera en que nos debió de haber quedado. ¿Duda o pregunta? ¿No? En el segundo caso, en el segundo caso, nos dice que tenemos la función de x sobre 2 más 3, x sobre 2
más 3. Esa es nuestra primera gráfica. La siguiente nos dice que es 2x menos 3. Esta es nuestra segunda gráfica. Y aquí nosotros podemos decir que vamos a tener que existe nuestro punto de corte cuando x vale 4 y y vale 5. Aquí está nuestro punto de corte. Así debieron de habernos quedado nuestras dos gráficas para determinar nuestro punto de corte. Con respecto a lo que era el determinar el valor de la fracción, aquí en un momento dado me comentaban sus compañeros que el determinar la fracción a lo mejor fue el punto donde no lo pudieron realizar, pero créanme que no tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque nosotros decimos aquí, tengo un 1. Si ese 1 yo lo vuelvo fracción, si yo lo vuelvo fracción, ese 1, ¿cómo me queda? A ver, Ramírez Pérez, ¿cómo me queda ese 1 si lo vuelvo yo fracción? No sé cómo decirlo, ¿No? A ver, Orozco un, Macedo. un 100, bueno, no. 1/100, 1 sobre 100. No. Ahorita lo ¿no? vemos. A ver, Orozco Macedo. Orozco. No está. Orozco Macedo no está. Ordaz López. Ordaz López. Tampoco está. ¿No? Ok. Ordaz López. Tampoco está Ordaz. Sandoval Mendoza. Sandoval El Mendoza. 1 igual como sobre el 2. 1 igual sobre 2. No. A ver, Martínez Amaro. Dígame, profe. Si convertimos ese 1 a fracción, ¿cómo nos queda? ¿No? Algo bien sencillo, jóvenes. Esto lo manejan ustedes desde primer semestre. Bueno, es más, lo manejan desde secundaria. Si yo quiero convertir ese 1 en fracción, yo digo que tengo 2 sobre 2.
¿Por qué 2 sobre 2? Porque si yo divido 2 entre 2 me va a dar un entero. Si yo parto una naranja a la mitad, tengo dos mitades, ¿no? Quiere decir que entonces tengo 2 sobre 2 y es un entero. Si yo lo uno, vuelvo a tener un entero. Es lo mismo que pasa con ese 1. Yo lo vuelvo fracción 2 sobre 2. O así para que... Vamos a tener 2 sobre 2. Y ya al momento de generar la operación yo tengo menos el valor de X que nosotros le queramos dar. A lo mejor el valor de X que yo tenía era de ¿qué? No sé, de 1, y como el denominador no se mueve y sigue siendo 2, y yo hago la resta de esto, es una resta directa. 2 menos 1, 1. Y por ser de denominador igual, estos dos se pasan como tal. Y me quedaría un medio. Esta era la forma en que tenían que haber resuelto sus fracciones. ¿Qué pasa con el caso de abajo? Es la misma situación. Yo convierto este 3 en fracción. Tengamos en consideración que si yo digo que X vale 4 y tiene un denominador de 2 y me dicen más 3, ese 3 lo tengo que convertir yo en fracción. ¿Qué hago? ¿Quién me dice? Sin miedo, no pasa nada. Aquí pueden hacer dos cosas. Una, dividir ese 4 entre 2, que a final de cuentas ese me va a dar un valor de 2, y se lo sumo al 3, y me va a dar un valor de 5. ¿Sí? La otra es convertir ese 3 en una fracción. Por lo cual, ¿cómo nos quedaría? Si el de arriba yo lo dividí entre 2 o partí mi figura en 2 para generar dos partes y al unirlo tener un entero, ¿qué pasa con el 3? ¿Cómo me quedaría la fracción? A ver, ¿quién dijo yo? Sería 3 sobre 1. 3 sobre 1. Podría manejarse el 3 sobre 1. Podría manejarse el 3 sobre 1. Decir que aquí, para yo convertir esto en fracción o manejar estos dos en fracción, tendría yo lo que es más 3 sobre 1 y determinarlo por el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. En este caso, bueno, ¿qué sería? El
El 2 divide al 1. 2 entre 1 me va a dar 2. Y 1 entre 2 y en este caso mejor me voy por la vía más larga. 2 por 1, 2. 2 entre 2 a 1 por 4, tengo un fabuloso 4. Más 2 entre 1 a 2 por 3, 6. Y aquí voy a tener que esto va a ser igual a 10 sobre 2 y esto va a ser igual con 5. Esta es de las maneras que pueden haberlo resuelto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Con respecto a lo que era el dibujar y ver cuál era la variación con respecto a cada una de estas funciones, donde teníamos que ver si había alargamiento vertical, compresión vertical, reflexión y la última que era la de imagen, ¿sí? Nosotros qué teníamos que haber hecho, simplemente dibujarla y apoyados del programa tenemos que la primera es y igual a x al cuadrado. Esta es mi primera gráfica y es la función inicial con la que estamos trabajando. La segunda era 2x al cuadrado. Ok. Y igual a 2x 2x al cuadrado. Ahí tenemos la segunda. La tercera función a trabajar era menos x cuadrada. Y igual a menos. Y igual a menos x cuadrada. Y por último, teníamos la de y igual a 0.15 x al cuadrado. Estas eran nuestras funciones que debimos de haber estado determinando. Así debieron de habernos quedado nuestras gráficas. Y donde tenemos la imagen, que es la de x cuadrada,
la roja. Tenemos la de 2x al cuadrado, que está en verde. Tenemos la azul, que es la de 0.15 por x al cuadrado, que se está ampliando. Y esto era básicamente lo que teníamos que haber hecho. ¿Dudas o preguntas? Díaz, ¿le quedó así? No, de hecho no me queda así. No le quedó así. A Ico, ¿le quedó así? No, profe, parece un árbol de Navidad. Ah, caray. A ver, miren. Aquí les comentaba yo la clase anterior. Hay dos situaciones. Una, no calculamos bien. Dos, no ubicamos los puntos donde debían. En el caso del cálculo, bueno, el cálculo se hizo en clase. Ahí no había falla porque todos checamos, todos concordamos en que teníamos lo mismo. La única diferencia fue entonces al momento de ubicar los puntos. Ok, veámoslo de esta manera. Si nosotros aquí en la función x cuadrada y pasemos a la tabla. Si en la tabla me están diciendo que este vale 5, en automático es 25, son 16, son 9, 4, 1, 0 y vamos a estar repitiendo 1, 4, 9, 16, 25 y 36. ¿Qué es esto? Este es el valor de y este es el valor de x, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros ya estamos en el plano cartesiano, me están diciendo que x vale menos 5. Ok, voy a caminar hacia la izquierda, menos 5, ¿sí? Y de aquí me voy a dirigir hasta el 25, que es este, con cuadrada, es la roja. Aquí está mi primer punto. 5, digo menos 5 con 25. Y luego nos pasamos al siguiente. El siguiente nos decía que eran 4 por 4, 16. 16 con menos 4. El otro era de 3 por 3, 9. De menos 9 cuando valía, ¿qué? 3. 1, 2, 3. Con menos 9. Aquí está mi punto. Y así nos podemos ir con todos los puntos que tengamos de la gráfica. Perdón, creo que Zoom nos había sacado. Pero como les comenté yo hace rato, van a ser puntos en espejo. ¿Por qué? Porque a la misma altura que yo tengo este punto, se me va a reflejar en el lado contrario, en ambos casos, y ya nada más es generar la curva que nos está marcando los puntos.
Eso era, o esa es la forma en que debieron de haber ubicado cada punto en su plano cartesiano. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora ya vio por qué le quedó su arbolito de Navidad, Aiko. Ok. Bueno. Rapidito y antes de que se nos acabe el tiempo. Con respecto a esto, bueno, ya vimos que no tenemos problema y que se presentó en un momento dado una mala ubicación de puntos. Lo que nosotros debemos de haber visto ahorita es amplitud de una función seno y coseno. La amplitud de la función seno y coseno va a estar dada por la función y igual a seno de x y y igual a coseno de x. Estos van a tener una amplitud de menos 1,1 en ambos casos. ¿Y por qué la amplitud de menos 1,1? Porque vamos a estar partiendo del círculo unitario, y el círculo unitario, como lo vimos en clases casi al principio, tiene un radio de 1, de ahí que tome su nombre del círculo unitario. Entonces, de esta amplitud de menos 1,1 se va a manejar sobre la vertical o sobre el eje de las Y's, y sobre el eje de las X vamos a estar manejando los valores angulares. Para que nosotros podamos dibujar una amplitud de onda, vamos a necesitar 4 tiempos. El primero, cuando parte del punto origen y llega a su punto máximo de la cresta. Segundo, cuando llega al punto medio o 0, y cuando baja y encuentra su punto mínimo en el valle. Y el cuarto, cuando llega al punto 0 o el punto de las X. En ese momento se cumplen sus 4 ciclos para generar una amplitud de onda. Lo mismo pasa con el coseno. Necesita 4 tiempos para generar su amplitud. Con el coseno vamos a tener que va a partir desde el punto de la amplitud al punto medio o el punto de las X, punto más bajo de su cresta, perdón, de su valle, el punto medio en las X otra vez y su punto más alto en la cresta. Va a estar dado por un tiempo de 2pi. Este valor de 2pi lo vamos a subdividir en 4 tantos. ¿Qué sería esto? ¿Qué? Si yo divido esto, la primera va a ser pi, porque lo estoy dividiendo a la mitad. Si yo divido esto entre 2, el 2 con el 2 adiós y me queda pi. O sea, la mitad de 2pi. Si yo subdivido esta parte, me va a quedar pi sobre 2. Y al subdividir la parte de pi más 2pi, me van a quedar 3pi sobre 2. Esas serían nuestros valores angulares que vamos a estar manejando para esta amplitud. Vamos a verlo en GeoGebra para que sea más, con mayor visualidad. Permítanme tantito. Nos está diciendo que es y igual al seno de x. Pero aquí vamos a darle. Qué chiste, maestro, usted lo hace con el programa.
No tiene gran ciencia, créanme que no tiene gran ciencia. Estas gráficas ya están determinadas, ya están dadas, por lo cual los valores ya no tenemos que calcularlos. Simplemente nosotros debemos de definir, ya sea en una hoja milimétrica, en una hoja cuadriculada, si es en su cuaderno, yo digo, cada 2 cuadritos vale pi sobre 2, otros 2 cuadritos vale pi, otros 2 cuadritos voy a tener 3 pi sobre 2, y otros 2 cuadritos tendré 2 pi. Ya subdividí mi línea, y con respecto a y, si igual quiero manejar dos cuadritos, voy a tener 1, 2, 3 y sucesivos. Yo sé que por convención, cuando tenga yo pi sobre 2, voy a alcanzar el punto más alto de la cresta, y después voy a tener que tocar pi al momento de bajar. En el valle voy a tener el punto más bajo en 3 pi sobre 2 cuando se encuentre en la línea del menos 1, porque su amplitud está yendo de 1 a menos 1. Y por último encontraremos el punto final de la amplitud en el 2pi. En el caso de que se nos presentara un menos seno, yo tendré y igual a menos el seno de x. ¿Qué pasa? Se complementa la onda de la positiva con la negativa. Aquí está. O lo que si nosotros en algún momento atamos una cuerda a un poste y la giramos, vamos a ver este efecto en esa cuerda. ¿Sí? Esta es con respecto al seno y al al seno. Pero si yo aquí le digo que esta es coseno, vamos a tener y igual al coseno de x. Y aquí vamos a tener menos el coseno de x. Las dos generan otra onda, pero la diferencia radica en lo que se platicaba con anterioridad. Esta va a partir del punto más alto de la amplitud que se nos dé a el punto medio. Esta va a ser la diferencia de esta función, coseno y menos coseno, que siempre va a partir del punto más alto o del punto más bajo, dependiendo la función que se nos dé. Si es positiva, partirá del punto más alto. Si es negativa, partirá del punto más bajo de la amplitud que se nos proporcione. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Listos para dibujarla? Yo tengo una duda. A ver, dígame. ¿Cómo vamos a saber si en realidad tienen la misma distancia todas las como ondas en nuestra libreta, se podría decir? Porque ustedes van a determinar el valor de la escala que estén manejando. Yo les decía a ustedes, aquí pueden tomar 2 cuadritos, 2 cuadritos, 2 cuadritos y 2 cuadritos. 2 cuadritos hacia arriba. Quiere decir que al momento en que ustedes estén dibujando, como tienen la misma escala, no debe de haber variación. Pero si usted aquí me dice, yo agarro 2 cuadritos, en el que sigue un cuadrito, en el que sigue 3 cuadritos, y así nos vamos sin un margen de igualdad, lógicamente que le va a variar una con respecto a la otra. ¿Sí quedó claro? Gracias. Sí, ya quedó claro. Ok. Bueno, jóvenes, nos queda menos de un minuto. No se queda nada de tarea. Nos veríamos el próximo día martes
Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana, pórtense bien. Gracias igualmente. Gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.